le parece bien? Sí, está bien. Bienvenidos nuevamente a Parecido un Refugio, tu espacio donde puedes escucharnos hablar y también venir. Estás invitado a venir en cualquier momento si quieres algo o tienes algo de que hablar con nosotros. Estamos, como siempre, con el famoso y fabuloso Daniel. Siempre la volvemos a cagar, viejos. Esta cosa es real, hijo. 3, 2, 1. Bienvenidos a Parecido un Refugio, tu lugar donde puedes conversar y nos escuchas conversar acerca de temas diversos desde un punto de vista experiencial, no desde un punto de vista tal vez catedrático o académico, pero sí muy experiencial. Y hoy vamos a hablar algo muy interesante, ¿verdad, Daniel? Obvio, vamos a hablar sobre el futuro. Bueno, para comenzar esto, vamos a ver ¿qué es eso del futuro, Nico? ¿A qué se te viene la idea o la mente de eso del futuro? O cuando a ti te dicen la palabra futuro, ¿qué es lo primero que piensas tú? Lo primero, creo que es como la incertidumbre. Ya. O sea, no sé qué es el futuro en términos de del qué va a pasar, ¿no? Es como todo el tiempo estar pensando en no reconocer todo lo que viene hacia adelante, sino lo que estamos haciendo ahorita. Básicamente estamos conversando, no sabemos cómo va a pegar este video y si les va a gustar, pero nosotros tenemos una expectativa sobre lo que podría suceder. Ya. Es que les vaya gustando más, que les vaya generando más interés, qué sé yo. O sea, en estos términos estamos hablando ya de un futuro. Sí. ¿Qué podríamos decir? Una predicción de que este video nos va a ir muy bien y nada, lo va a ver mucha gente, lo va a comentar. Esa sería para nosotros la cuestión del futuro. Pero tú tienes algo como conceptual. Podríamos llevar esto del futuro como a la psicología para dar como un puntazo inicial. Bien. Entonces, como conceptualmente, ¿qué es el futuro? Básicamente el futuro, al ser una estructura de tiempo, si lo tomamos desde un aspecto psicológico, al ser una estructura de tiempo que no conocemos, nos va a generar diferentes tipos de sensaciones. La mayoría, de hecho, de personas que padecen o sufren de ansiedad tienen la sensación de no predecir este futuro o la necesidad de controlar el futuro. Okay. Cosa que es imposible, pues en términos, incluso desde la física cuántica, es imposible entender el futuro. Más bien, lo que se ha llegado a consolidar desde la ciencia es que el futuro es una estructura totalmente subjetiva de lo que estamos viviendo hoy en día. Es decir, pueden pasar muchas cosas, por eso aparece esto de Marvel explicando mejor la teoría del tiempo. Y del multiverso. Y del multiverso, exacto. Entonces lo que dice la física cuántica es que cualquier movimiento que hagamos con nuestra vida, el hecho de que estemos grabando esto a esta hora y no a otra hora, podría producir un efecto totalmente diferente, que es el efecto mariposa. Ya. Y el efecto mariposa es que todo puede cambiar con solo una acción, es decir, una acción que tú hagas podría cambiar totalmente los eventos futuros o eventos posteriores. Ya. O sea, digámoslo, llevándolo como más a la cotidianidad, lo que tú nos tratas de decir es, todo efecto tiene su reacción. Y más que todo, no como en cuestiones de predicción, sino sería como toma de decisión, ¿verdad? Sí. Toda decisión pues trae una consecuencia o una recompensa en ese sentido. Entonces, para nosotros en este caso, o bueno, para las personas que intentan o que dicen, que predicen el futuro, ¿qué opinas de esta situación? Me gusta que te metas por ese lado, Daniel, Ya. porque creo que o sea, todo este tema de las personas que son pitonizos, que son videntes, que son personas que aseguran ver el futuro, creo que son personas con la capacidad de generar asociaciones tan finas que podrían ser ciertas. Ya. Por ejemplo, lo que es Baba Vanga, que es una de las videntes pues más reconocidas, Nostradamus. Digamos que estas figuras, yo lo que creo es que no adivinan el futuro, sino que en términos de probabilística entienden el futuro. Ya. Por ejemplo, cuando tú reduces la probabilidad de que algo malo vaya a pasar es porque te predispones a ciertas cosas, haces cosas para que no te pase. Okay. Por ejemplo, si sabes que es peligroso salir a la calle, como en toda Colombia, es peligroso salir a la calle, pues básicamente te cuidas, vas mirando a las esquinas, pero aumentas la probabilidad de que te pase algo cuando vas descuidado. Ya. Hay un estudio bien chévere que hicieron y es que las personas que atracan o que asaltan, básicamente lo hacen a personas que las ven descuidadas y que caminan curiosamente desviados los pies, es decir, como que caminan
no saben para dónde van. Por eso uno cuando va triste, va, digamos, va como acongojado o algo por el estilo, es más probable de que te pase algo malo, pero no porque aparte de que te está yendo mal te pase algo malo, sino porque las reacciones de conducta que tienes, las personas que asaltan, según este estudio, pues básicamente buscan eso. Entonces ellos les decían, bueno, ¿a quién asaltarías? Los colocaban a los ladrones y le decían, ¿a quién asaltarías? A tal persona. ¿Por qué? Porque esa persona no sabe a dónde va y es más fácil de atracar. Ya. Entonces el futuro, partiendo del hecho de que el futuro o los videntes pueden saber el futuro, no creo. Yo la verdad no creo en eso, pero sí creo que son buenos analistas. Ya. Ahí me surge una pregunta, ¿no? Y si hablamos como en la cuestión de que hay videntes, como en el caso de nuestro queridísimo tío Nostradamus, dice que el mundo se acababa en el 2012. Después ya no ocurrió, digamos, como otro tipo de situaciones que digan que el mundo se iba a acabar en otra época, ¿no? ¿Cómo tú crees que ese 2012 fue para él? ¿O cómo crees que él asoció esa predicción y tomar la decisión de decir el mundo se acaba en el 2012? ¿Por qué no 2013, 2014? ¿Por qué 2012? ¿Crees que de pronto, bueno, esto ya suena como numerología y eso, ¿crees que la numerología o algo así de pronto él se basó en ese entonces? ¿O qué hipótesis, por así decirlo, tú podrías decir que él tomó para decir el mundo en el 2012 se acaba? Es que incluso, como narra varias veces Nostradamus dentro de sus predicciones o dentro de sus videncias, él decía que le venían como imágenes. Entonces, yo lo que asumo es que cuando uno se le viene una imagen sobre una situación es porque ha tenido experiencia con ello. Es decir, nada viene como un recuerdo de la nada, sino que viene desde un proceso aprendido cognitivo. Ya. Pero entonces, mi pregunta sería, si ha venido aprendido esa situación, yo lo que creo que Nostradamus hacía es, oiga, si está pasando esto, a largo plazo podría pasar esto. Entonces, la idea de se acaba el mundo, yo lo que entiendo es, porque lo que dice en su predicción era que se acaban los recursos. Ya. Y creo que en el tiempo en que él acogía toda esa idea y demás, era muy, tal vez muy obvio para él que podría estar pasando algo así, o sea, en el futuro. Quizás lo impresionante del asunto es darle al clavo en 2012, o sea, ser tan preciso en la fecha, en la hora y demás. Sí. Por ejemplo, hubo otra predicción que hizo con la muerte de John F. Kennedy. Entonces, creo que fue con eso, si no estoy mal. Bueno, ahí sí me disculparán los fanáticos de Nostradamus, pero realmente no recuerdo bien. Pero todas estas predicciones, digamos que las hizo en términos probabilísticos. Lo que genera impresión realmente de estas personas es la capacidad de predecir una probabilística, o sea, y las matemáticas lo dicen, sí. Reduzco la probabilística entre más tenga certezas con el contexto. Por eso los psicólogos hoy le apostamos mucho a eso. Estoy menos desviado cuando sé leer las variables del contexto en el que vivo. En ese entonces, digamos que en el campo de que tú sepas cómo leer, identificar, observar las distintas variables, puedes predecir lo que puede suceder. Más sería, digámoslo, no podrías leer el futuro, porque leer el futuro es decir, como dice todo el mundo que va donde estas señoras que leen la mano, que leen las cartas, y le pregunta, la típica pregunta es, ¿y qué depara el futuro para mí? Entonces, sí. Uno eso es lo que espera, ¿no? Que a otra persona, por medio de, hagamos de cuenta que esta va a ser mi bolita mágica. Entonces, hey, vamos, pregúntame. ¿Qué me depara el futuro para mí? No sé, riquezas, pobreza, qué sé yo. Entonces, si tú haces como el ejercicio de decir, quiero saber qué ocurre en el futuro, personalmente, yo me echaría las petacas. Porque claro. diría, si me dicen, tú a tus 45 años vas a ser multimillonario. Tengo 26 y digo, no, ya, voy a esperar que sean mis 45 años. Para empezar. Y empiezo a derrochar mi plata. ¿Sí? Entonces, es algo como que con lo que no estoy de acuerdo, digámoslo así. Obviamente, no todo el mundo quiere saber, por lo menos
saber el día de tu muerte, cómo vas a morir, todo ese tipo de No cosas. sé si quisiera saber eso, la Ah, verdad. no, obvio, yo no quisiera saber cómo voy a morir. No Así, sé. no, yo no voy a no quiero saber cómo voy a morir. Pero digamos, hay otras personas que sí les interesa como ese tipo de morbo. Entonces, volviendo al tema de Nostradamus, yo creo que es más que todo la capacidad de empezar como a unir los hilos de todo lo que estaba sucediendo. En ese entonces nosotros no sabemos cómo estaba el mundo, en ese entonces de recursos, de conflictos. Y había más tiempo para pensar también, ¿no? Sí. O sea, para estar sentado y pensar realmente en qué estaba pasando con la humanidad. O sea, él escribía sus cosas con una vela. Eso. O sea, no tenía tantos distractores tampoco. En como cambio para ahora pensar uno en- dice, voy a escribir y ¡tin! El celular, notificación, ¡pan! Llamada. Y uno se desconcentra. Sí. Entonces yo creería que, digamos, me atrevería a decir como que él unió muy bien los hilos y decir a tal punto, no sé, el agua, un recurso muy importante, Se va a va a empezar a acabarse. Interesante. Pero lo que me da mucha curiosidad y mucha intriga es las fechas. 2012, de hecho, pues ustedes se dan cuenta, sacaron muchas películas. 2012 Y es una seguimos aquí película jodiendo. que a mí me encanta y digo yo, uy, ¿cómo sería? La verdad nos moriríamos de hambre aquí, porque pues esos aviones como hacen y se van por Muy la- irreal, sí, ¿eh? obvio, Muy sí. irreal. Por física, incluso de los aviones. Entonces digo, es interesante, pero el por qué la fecha. Eso sería lo que a mí me generaría como más intriga, el saber cómo puedo llegar a ser como tan preciso, ¿no? En una fecha. Pero también la otra contraparte en la cual yo soy escéptico es con el tema de la gente que te vende a ti, que te tiene prosperidad y más. Ok, si es tan próspero, ¿por qué esa persona no es próspera? Ya, Porque esa persona, y la justificación de todas estas personas es, no, es que yo no estoy destinado para la prosperidad. ya, Yo miércoles, pero pues perfectamente podrías aprovechar de tus poderes videntes para saber qué es lo que debes de hacer, o en la lectura de cartas. Eso lo explica mejor el efecto Forer a nivel de filosofía. ya, Entonces, el problema tan grande a veces es que creo que cuando hablamos de futuro, creemos que es una estructura estática, o sea, es algo que ya está dado. La gente cree en el destino, por ejemplo. sí, La gente cree que no, es que por destino me encontré esta persona. ¿Qué pasaría si les digo que uno no encuentra a la persona por coincidencia, sino por búsqueda? Es decir, a las personas que amamos hoy en día, sí las buscamos, y las buscamos a través de nuestras conductas, o sea, nuestro comportamiento. Yo me comporto de tal manera y obviamente va a ser match con otro tipo de personas. Ok. Entonces, la gente le llamó eso destino mucho tiempo y era como el romance. Maldita sea. Creía en el destino. Y está bien, o sea, entonces a lo que voy es que uno elige, por ejemplo, elige sobre también el futuro. Hay cosas que uno no controla, como que por ejemplo en este momento se nos apagará la cámara. Bueno, si lo Sí, controlamos, lo si la podemos cargamos. controlar, porque la cámara es algo que se puede Se cargar. pudo haber cargado, Sí, pero ahí bajo la probabilística. Sí, Si cargué la cámara, sé que no se me va a apagar. sí, pero digamos, podemos haber cargado la cámara y tenga un error la cámara o la batería y de un momento a otro. También puede fallar. Entonces, La eso ya no lo informática puede fallar. podemos predecir. Sí. Sí. Entonces, yo creería que hay cosas que a simple vista no necesitamos ser videntes ni nada, sino que podemos predecir el Ser futuro. analíticos, por eso yo Sí, digo. exactamente. Porque, digamos, si nosotros pudiéramos predecir el futuro, creo que mucha gente sería muy millonaria en el campo de las apuestas, en el campo del casino, porque dijera, voy a ir al casino mañana y me voy a ganar tal al número tal. Es difícil, o sea, predecir algo. De pronto por estadísticas y lo que tú dices, ser muy analítico, llevándolo al campo, digamos, como de los deportes y este tipo de cosas. Pero en el campo de la vida real, tú no puedes predecir lo que va a suceder mañana. Por eso, digamos, como que dicen, el futuro es ahora. Viejo. Obvio. Es ahora. Eso y viejo. Sí, Sí. literal. Porque mañana no sabemos qué sucede. O sea, tú no puedes decir, mañana, bueno, digámoslo en términos de que cuando uno se acuesta dice, mañana voy a levantarme, tenemos que grabar programa y esto, el otro. Y llega el día de mañana y pasan millones de cosas y todo cambia. Lo que pasa es que no hay. Ok, Por eso es ok. que decíamos lo del destino, ¿no? No hay Sí. un destino
exacto, no hay un destino concreto, sino hay algo bien bacano que dicen los budistas, de hecho, y dicen ellos, estoy perfecto para morirme esta noche. O sea, todas las noches ellos, en vez de decir qué voy a hacer mañana, Ya. obviamente tienen su cronograma de qué es lo que podrían hacer, pero más bien se programan en qué es lo que sucedió en ese día. ¿Valió la pena vivirlo? ¿Valió la pena estar vivo este día? Así de pronto yo haga algo muy rutinario, pues obviamente es algo que puedo o no puedo agradecer. Ellos se mueven más desde esa filosofía, pero entonces no piensan en un futuro estático. El futuro, o sea, en esa frase que dice precisamente Malcolm, en Malcolm del medio, del futuro soy viejo, es real. O sea, ahorita estamos generando nuestro futuro sin querer. Estamos haciendo nuestro futuro. O sea, lo máximo que podríamos pensar en términos de estructura futura, y por eso no creo en los videntes ni en el destino, es precisamente que si las cosas estuvieran tan definidas, no tendría sentido vivir. No tendría para ningún sentido vivir. Ya. O sea, la razón de la existencia humana muchas veces, en términos filosóficos, es encontrar el sentido todos los berracos días. Ya. Hay un libro de Viktor Frankl, de hecho, que yo se los hago leer mucho a mis estudiantes, que es El sentido de vida. Entonces el sentido de vida creo que surge no cuando estamos situados en el futuro, sino en el presente, haciendo nuestro futuro. Porque es totalmente incoherente pensar en hacer plata, pero esperar a que llegue, lo que tú decías, lleguen los 45 años y ahora sí voy a hacer plata. Ahora sí voy a estudiar, ahora sí voy a hacer las cosas. Por eso analizar todas las variables, y volviendo al tema de los videntes, analizar todas esas variables, creo que es su punto fuerte, porque es impresionante. O sea, claro que no son habilidades no humanas, le llamo yo, porque son, pues pucha, decir miércoles, como se está acabando lo forestal, se puede acabar el agua. ¿Tú crees en los dones? ¿Crees Sí, que las sí, personas sí. tengan Sí. el don, digamos, en el sentido de poder comunicarse con entes del más allá? Que te puedan Uy, qué brindar denso. como herramientas para que tú puedas salir a flote. Algo interesante de lo que tú me dijiste de los budistas es la palabra podría. Entonces ellos viven en la probabilidad del podría ser mañana. Y uno con seguridad dice, no, Voy a hacer eso. mañana nos vemos. Mañana voy a estudiar, mañana tengo que trabajar. Eso es algo que necesariamente uno lo afirma, pero hay cosas que uno en ese sentido no las puede controlar. Sí. Digámoslo en esos términos. Entonces la palabra podría para ellos es algo fundamental y algo básico que creería yo que deberíamos todos aplicar, ¿no crees? De acuerdo. Mucho de probablemente, por ejemplo, le voy a decir a esa niña que me gusta hoy. Tienes que decirle probablemente esto solo dure un tiempo Sí. o quizás sea permanente. Ya. Muchos. Sí, ya estamos. Probablemente yo le diga a esa niña, pero es que no hay que pensar el presente en probabilística, hay que pensar el futuro en probabilística. El presente lo podemos pensar es en acciones, o sea, en algo que se hace para el futuro. En este caso, por ejemplo, si me gusta la niña, se lo voy a decir ese día. Pero si yo, por ejemplo, augurio a una probabilística, se lo diré algún día, es miércoles, eso es tan incierto. O sea, Eso es muy otra incierto. cosa. El augurio es otra cosa, Ah. de pronto. Creería yo, ¿no? Ujú. Que si hablamos de augurio, estaríamos casi cayendo en la misma sincronía de otra vez probabilidad. Básicamente. Sí, porque es pensar como que va a pasar, Eso. podría pasar. Entonces, como saben decir, yo auguro hoy un buen día. Entonces, es como de decir místicamente que el destino me va a ayudar y va a ser un excelente día. ¿Sí? Pero para las matemáticas, en primaria se hablaba mucho de la probabilidad con los dados. Entonces, hay ni sé cuántas probabilidades matemáticamente de que caigan Suceda o no. los números, o con la moneda, que era cara o sello. Probabilidad de que caiga cara, probabilidad de que caiga cara, sello, sello, así. Entonces, creería yo que en términos de probabilidad, si uno pudiera realizarlo, este tipo de probabilidades, llevando la matemática a la vida real,
muchas personas ya hubieran pegado el al baloto. ¿Qué crees eso? Porque son una serie de números que hasta incluso yo he hecho el ejercicio de ver cuántas combinaciones y no, me quedé, ya me aburrí de estar haciendo combinaciones. Y se me hace interesante porque traté de llegar a la conclusión y decir, tengo que hacer tantas combinaciones y comprar tantos números para llegar al baloto que se me acerca al premio mayor. Qué denso porque es, o sea, lo que hacen por ejemplo en los casinos en Texas, en Las Vegas. Ya. Y hay mucha gente rigurosa matemática que está estudiando porque hay gente que se prepara para ir a ganarse los premios grandes y todo lo hacen en términos de matemáticas. De hecho, películas hay mucho sobre Sí, eso. es lo que es conocido como el conteo de cartas. Exacto, exactamente. Entonces, eso reduce la probabilidad o aumenta la probabilidad de ganar. Lo mismo creo que pasa en la vida. Yo lo compagino es cómo funciona el comportamiento, ¿no? Y es que, por eso les decía, ¿qué tal si yo les dijera que sí pueden reducir la probabilidad de ser rechazados, de ser aceptados con una persona? Y es que es estudiando las variables que suceden. Obviamente, si te dicen que no, pues te alejas y ya está. Pero puedes reducir ese índice, o sea, lo adecuado del momento, lo adecuado de las palabras. Eso, por ejemplo, son medir probabilísticamente la capacidad de éxito. Ya. Cuando uno, por ejemplo, como profesor, cuando estás con diferentes estudiantes, reduces la probabilidad de ser juzgado cuando no entras con una idea dogmática, si no empiezas escuchando. Eso es una estrategia mucho más asertiva que llegar como, este soy yo, esto es lo que digo y se acabó. Ok. Entonces, el futuro, voy a decir algo tal vez osado, y es que el futuro sí se puede controlar. Ok. ¿Cómo? O sea, podemos controlar el futuro a través de las acciones presentes. Es decir, la gente dice, ay, no, es que no te convenía ese trabajo. Ok, vamos a ver qué hiciste por el trabajo. Y la verdad, solo enviaste la hoja de vida. Ya. Nunca te preocupaste, pudiste reducir el índice de probabilidad llamando a la empresa. Pudiste reducir presentando la prueba escrita, preparándote más. O sea, entonces en esos términos estás hablando que para, por así decirlo, predecir el futuro y adelantarnos, todo efecto pues vuelve y cae que tiene una reacción. Entonces nuestras reacciones, nuestras consecuencias y qué bruto. Nuestros comportamientos tienen consecuencias a largo plazo. Entonces, un ejemplo, yo ahorita te pego, listo. Ese es el comportamiento de este momento. Pero tú a mis espaldas dices como que me agredió y lo voy a demandar. Entonces yo digo, como hoy me tranquilizo, no pasa nada, somos amigos. Y en el futuro, sí, lo demandé. me demanda. ¿Por qué? Por lesiones personales. Entonces, por así decirlo, ahí es donde yo no predecí el futuro, por así decirlo. Interesante, sí. ¿No crees? Sí, sí, sí. Entonces, todas esas personas que no estoy, digamos, como en contra de que predicen el futuro, de que te leen la carta, que leen la mano, creo que son, como tú dices, muy analíticas. Y antes de que tú vayas y pongas la mano o el cigarro o las cartas, saben leerte muy bien tus comportamientos. Y de pronto en una charla previa sacan información que pueda que te sirva. De hecho, había un juego en internet que yo jugaba con un amigo que era Pedro Responde. Uf, papi, Pedro Responde era un mago. Hasta el punto que me entendí que uno le tenía que dar como que punto, espacio, algo así, y escribir. Y uno le preguntaba antes, por ejemplo, ¿cuál es tu color de boxer? Y yo le preguntaba, le miraba y era negro. Entonces me preguntaba, ¿cuál es tu color de boxer? Negro. Y yo, en ese entonces pues me impresionaba y todo eso, y me asustó. Un gran amigo me dejó preocupado. Pero ya cuando me metí solo, con miedo, ya me enteré como que cómo funcionaba. Entonces, digámoslo así, creería yo y me atrevería a decir que así es como funciona este tipo de personas. ¿O tú crees que este tipo de personas que leen las cartas, leen el cigarrillo, la esfera, crees que tengan un don más? Esa es una pregunta. Y otra pregunta es si, como miré en internet estos días, si tú eres una persona que sabe el futuro, ¿tú estarías dispuesto a compartirlo con las demás personas? Como quien dice, ¿tú serías capaz de dar tu gallinita de los huevos de oro a otra persona para que ella se enriquezca y tú estar en la mala? Porque eso es lo que nos venden ahora, ¿no?
Yo creo que la primera pregunta es que yo creo que la capacidad, bueno, vamos a partir de un hecho y yo no creo que todos los que vendan videncia, cartas de tarot y todo esto tengan un don de análisis, porque creo que el análisis es un don dependiendo de la estructura cerebral, es decir, de cómo es nuestro cerebro y nuestras mejores capacidades. Pero para aquellos que sí lo son, porque ¿qué es lo que no, los que no lo son básicamente son ideas generales, como vas a tener un romance, Daniel. Ahí se me surgió. Y ahí es como TikTok. literal, y en TikTok vas a encontrar muchas de esas explicaciones que te dicen, no, Dani, vas a tener grandes virtudes. Sí, o te y dicen, te dejan con la incógnita de qué o virtudes. incluso se atreven a decirte como que esta semana llegará el amor de tu vida. Y uno se ilusiona y uno dice... No, y uno le da interpretaciones. Sí. Es que lo que pasa es que uno lo interpreta. O sea, por ejemplo, uno empieza a decir, no me llegó el amor de la vida que era una persona, sino mi gato, sino mi perro, sino mi trabajo. Entonces, el problema es que le damos interpretación a todo aquello que llamamos videncia. Pero para aquello... Pero para aquello que sí es análisis de personas que sí son muy analíticas, como digo, Nostradamus, Baba Vanga y demás personajes, pienso que la habilidad que tienen es una capacidad de unir eventos de manera consecuente, que es lo que necesitaríamos hacer todos los adultos, ser consecuentes de nuestros actos. Ok. Estas personas lo que pienso que tienen la habilidad es de ser consecuentes con la realidad humana o la realidad social. Tú lo decías en algún momento y es como, esta persona dijo, ok, se están talando muchos árboles, por ende la probabilidad de que reduzca el agua o la producción de agua por el ciclo del agua es mucha y es alta. Sí. Pero las personas, los mortales de ese tiempo no lo pensaban así. No. Y de hecho los consideraban brujos, ¿no? Los consideraban brujos o brujas, ¿no? Que era como Porque se encerraban en sus casas, en sus habitaciones, como tú dices, Nico, con una vela y empezaban a escribir. experiencias, pues ellos desde su modelo empírico, que de ahí parte el método científico, desde su modelo empírico de empezar a comprobar sus hipótesis, creo que se generaron tantas buenas hipótesis, porque también otras de Nostradamus y demás videntes no se comprobaron nunca. Y ya pasaron los tiempos y los años, pero otras sí. Entonces, lo que a mí me da admiración como don, ya que me preguntas sobre un don, lo que a mí me da admiración es ver personas con la capacidad de predecir un futuro, no sin ser una realidad absoluta, pero sí predecir un futuro posible. Y ahí me recuerdo mucho a Doctor Strange en Marvel. Sí. El tipo predice diferentes futuros y dice, solo en uno ganamos. Ya. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo Doctor Strange? Los multiversos que nosotros conocemos en los cómics y demás, puede que sí existan, y puede que la probabilística de que existe un multiverso es a través del efecto mariposa. Y es que, por ejemplo, cada cosa que hacemos cambia y altera todo el futuro. Entonces, la pregunta que yo les haría a todos ustedes es, ¿realmente toman las acciones para que pase lo que quieren? Obvio, estamos teniendo en cuenta que, por ejemplo, variables como la pobreza, la falta, de hecho, las lo cosas que que tú no dices, controlamos es difícil, ¿no? la pregunta que les haces a nuestros espectadores es, básicamente, nadie es consciente de lo que hace. Porque a veces nosotros vivimos, como quien dice, en piloto automático. Puede ser. Entonces no muchas veces somos conscientes pues de nuestros actos, sino que nos dejamos, como quien dice, llevar. Entonces, Modo avión. ajá, eso. Entonces uno no mide las consecuencias hasta el punto de que ya han sucedido. ¿No crees? Porque, o pues yo que soy muy ansioso, me preocupa mucho el futuro. Y me preocupa el qué va a pasar. ¿Qué va a pasar después? Si hago esto, ¿qué pasa? Es curioso porque en realidad no nos preocupamos tanto por el futuro, sino por lo que está pasando con nuestro presente. Ahora, básicamente, no me siento con la capacidad de poder producir para un futuro. Entonces, si lo ponemos en términos de perspectiva, no hay que cambiar el futuro, ni preocuparse por el futuro, sino por lo que estoy haciendo ahora para que ese futuro se dé. Pero si nos damos cuenta, a veces nos gana tanto la ansiedad, y por eso es una enfermedad mental que afecta a muchas personas. Nos gana tanto la idea de lo que vaya a pasar, que lo que está pasando ni lo vemos. Sí. Por ejemplo, decimos, no, es que el día de mañana voy a ser pobre. ¿Qué estoy haciendo en este momento?
O el día de mañana no voy a tener estudios, ¿qué estoy haciendo ahora? O el día de mañana no voy a tener familia, pero ¿qué estoy haciendo ahora con mi familia? ¿Qué estoy haciendo con mi pareja? ¿Qué estoy haciendo con mis hijos? ¿Con qué sé yo? Ya. Entonces no pensamos en lo que sucede ahora por estar pensando en lo que todavía no pasa. Que si lo pensamos en términos puntuales, es una probabilidad de que eso pase. Y nada más. Ahí, Es una probabilidad. en ese sentido, digamos, bueno, son dos cosas, ¿no? Una, creo yo que tanto Los Simpson como Marvel, como otras series, otras películas, a pesar de que son jocosas, son chistosas, siempre tienen un trasfondo. En este caso, en la película de Marvel, que se miran los multiversos y que en el que solo uno triunfa, Ujú. tú te das cuenta que la probabilidad de que ocurra lo que tú quieres a veces es de 1 en 1 millón, De acuerdo. porque todo depende de tus decisiones. Eso no sé si tú, Nico, alcanzaste a ver una serie de muñequitos que se llama Gravity Falls. Sí, sí, sí. sí. Ahí él viaja en las épocas, te das cuenta. Ujú, ujú. Y él viaja, digamos, al pasado y dice que en el pasado tú no puedes dejar algo porque va a afectar el futuro. Entonces, digamos, sería como raro poner una cámara de estas en el pasado, en los tiempos de Nostradamus, una cámara digital. Ujú. Entonces, creería yo que si tú la llevas a la parte de atrás, Le volamos la cabeza a nuestra. claro, porque va a decir, oh my god, o sea, es una cámara digital. Sí. Hubiera sido interesante para documentar en ese entonces y le hubiera dado un giro a toda la evolución que tiene la parte de la fotografía y de la cámara, porque pues antes se tomaban fotos de otra manera, entonces todo iba evolucionando. Creo que esto ya está como muy místico y Ujú. creo yo que todo debe estar en el lugar que debe estar, Ok. Yo pienso que en cuestión como de tiempo. ¿O qué Posiblemente. opinas tú? No, yo pienso que las cosas están no solamente donde tienen que estar, sino donde quieres que estén. Ok, Sí, porque, o sea, nos quitaríamos la posibilidad de decidir sobre nuestro futuro. O sea, si nos vamos a la explicación de la idea de la cronología, es decir, cómo funciona el tiempo, si viajáramos al pasado, de hecho, Steve Hawkins lo explica Sí. en su libro, El agujero de gusano. Y es que si viajamos al pasado, el futuro que hoy conocemos jamás existiría, porque se convertiría en nuestro pasado. Y el pasado al que vamos se convertiría en nuestro presente. Y el presente que vivimos no existiría. En otras palabras, sería como que el futuro nunca existe, Dani. Es muy loco, pero el futuro nunca existe. O sea, de las estructuras de tiempo entre pasado, presente y futuro, el futuro jamás existe. Simplemente es un continuo el futuro. Por eso es que nosotros le colocamos una categoría de futuro para sentirnos que lo podemos controlar. ahí es interesante porque si no sé hablar ya. Si el, Mucha chelita. si el futuro existiera, creería yo que, digamos, nosotros los que vivimos aquí en Colombia, podríamos preguntarle a alguien que vive, no sé, en Australia, que nos llevan bastantes horas, qué va a suceder mañana. Creería yo, ¿no? ¿No te parece? Puede ser. Como un ejemplo, algo así, como hoy juega el Deportivo Pasto, que hoy juega el Deportivo Pasto, señores y señoras, y va a ganar el viejo, es el Deportivo Pasto viejo. No sé, yo no Entonces, soy FIFA. yo creería que, digamos, un ejemplo, juega la selección Colombia contra Australia. Aquí en Colombia todavía no juegan y en Australia ya jugaron. ¿No te parecería como interesante que por la cuestión de horas, digamos, tú le dijeras como a un amigo de Australia, hey, ¿qué sucedió? Es como a uno le daña la cabeza y uno le pone a pensar de decir, pero si nos llevan tantas horas, ¿por qué no nosotros podemos ver qué pasó? ¿Sí me entiendes? Sí, comprendo. Pero es que ahí hay que dividir dos cosas. Y es que los hechos están sucediendo en un mismo tiempo, pero no en un mismo horario. Pero por así decirlo, nuestro ser, nuestro cerebro, no lo procesa de esa manera. No, ¿O a ti no te ha pasado que tú dices, en tal país nos llevas tantas horas, me gustaría ver qué pasa? ¿No te ha pasado? Pues a mí me pasa todo el tiempo. francamente no. Pero... Dime fantasioso ya. No, pero no es fantasía, sino que eso explicaría el fenómeno de por qué nosotros leemos el tiempo en términos de horas y por qué lo desaprovechamos tanto. Básicamente en nuestra vida pasamos
el 50% de nuestra vida dormidos. O sea, en este momento, tú que tienes 26 años has vivido alrededor de 13 años, 12 años nomás. O sea, despierto, consciente sobre lo que está pasando. El resto has estado dormido. Entonces, lo que a mí me lleva a pensar es que no es un tema horario, sino es un tema de que está sucediendo o sea, aquí están sucediendo muchas cosas en este mismo momento. Lo que sí podemos ver el futuro, y les voy a enseñar a ver el futuro, es en las noches, cuando miren al cielo y miren estrellas. Eso pasó hace muchos años. Hace muchísimos años esa estrella estuvo ahí, pero yo apenas la veo. Ya. Y eso funciona es porque la galaxia, toda la situación, todo eso ya pasó hace mucho tiempo. En otras palabras, si explotara el Sol o explotara la Luna, fuéramos los últimos en enterarnos de que eso sucedió. Ya. Pero eso sucedió hace muchos años. Hay un capítulo de El maravilloso mundo de Gumball. Ya. Y están Somos cantando los unos planetas. putos niños. Y están cantando las planetas, ¿no? Como que mira, nos vamos a explotar, que ni sé qué. Y Gumball dice, no, eso ya pasó hace mucho tiempo. Y literal, hace mucho tiempo colapsaron los planetas. Ya. Entonces, para mirar hacia el pasado, hacia el pasado, lo vemos nosotros. Pero desde el espacio nos ven hacia el futuro. Nosotros somos el futuro del espacio. Y eso es loco, porque solamente lo podría experimentar una persona que viajara a la luna. No lo he hecho, pero en teoría física y literalmente en términos de tiempo, eso es lo que pasaría. Ahí me surge una pregunta bastante interesante, y es, ¿tú crees en los viajes del tiempo? ¿Crees que físicamente, científicamente son posibles? O en, digámoslo así, Objetivamente, porque, o sea, que sí, uno ¿no? se Porque, traslada al tiempo. sí, porque en la película de Viajar al Futuro, el carro va a una cierta velocidad y se desaparece. ¿Tú crees que eso actualmente, 2023, crees que eso sea posible? ¿O la persona que realizó este tipo de películas, como también Marvel, que regresan al pasado, ¿tú crees que este tipo de situaciones a estas personas, qué los llevó a la idea de que una persona pueda viajar al futuro o al pasado? ¿Tú crees que es posible actualmente? A nivel de pensamiento, creo que todos los seres humanos hemos intentado viajar al pasado de muchas formas. Al igual que intentamos un día volar. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo que vemos en los animales, es que no es tan fantasioso el hecho de, sería del putas poder ver a tus padres en un tiempo diferente o poderte verte a ti. Pero la pregunta es, ¿para qué quieres viajar al pasado? Y esa es la pregunta que los científicos hicieron. O sea, ¿para qué quiero viajar al pasado? Si todo eso alterará lo que es el hoy. Eso es lo que todo el mundo quiere hacer. Por lo menos, pero que así no funciona, ¿no? Porque Marvel es más fidedigno una explicación científica de cómo funcionaría si viajamos al pasado. Creo que el viajar al futuro, que es una película chévere, no funcionaría así. O sea, no, sería imposible hacer eso. O sea, viajar físicamente al pasado a través de un agujero de gusano, que es lo que se explica en términos del universo, sería imposible que tuviéramos este presente. O sea, si vas a viajar al pasado te tienes que olvidar de este presente. Y a nivel de cuando trabajamos en terapia, eso es lo que pasa. Si vas a viajar al pasado y vas a vivir con tu expareja que te lastimó, que te hizo tanto daño, pues tu presente no va a existir. Y nunca va a existir. ahí es muy importante, porque es donde nosotros nos ponemos a reflexionar particularmente, y digo, tiene razón, no es nada descabellado, porque lo que uno dice, tú eres una persona de 25 años que te ha ido muy bien en la vida, pero dices, quiero viajar al pasado, quiero cambiar cosas del pasado, una sola cosa, y traerme todo lo que, o sea, haber arreglado ese pasado y vivir el presente como lo vivo actualmente. Y en ese entonces es donde hay esa ruptura. Y tú dices, perdí todo lo que construí en el presente por algo del pasado que me ayudó a construir este presente. Porque muchas de las personas dicen, ok, viajemos 5 años al pasado, que yo estudié psicología, y tomo la decisión de estudiar otra cosa. Estudié medicina. Todo lo que soy ahora y todo lo que he logrado ya no va a estar. Y de pronto puede que mi rumbo sea un poco más hostil o más grave.
jamás pasaría, o sea, de hecho jamás hubiéramos hecho este podcast si nada de lo de anterior hubiera pasado, dentro de los fracasos, de los aciertos y demás. Por eso la creencia pues para algunos, ¿no? Para algunos como yo, creer en el destino es bastante ingenuo. Es muy ingenuo creer en que todo está predestinado a ser lo que es. Y si así fuese, creo que nuestra existencia se reduciría a vivir. Y si es vivir porque tenemos tanto moralismo, tanta ética, tanta razón de cuestionarnos sobre lo propio. Entonces, a nivel de futuro, si jamás existiera el futuro, y jamás existirá el futuro sino simplemente para contemplarlo, porque ¿qué te decían a ti tus papás? Si estudias vas a tener trabajo en el futuro, pero las variables cambiaron. Y sí, tal vez a nuestros padres, a nuestros abuelos, el que era estudiado era una cosa tremenda, le garantizaba una vida. Hoy, ¿qué te garantiza una vida? Realmente no es el trabajo, es la capacidad de crear lo que consuma la gente, tener en cuenta las variables contextuales. Eso. Entonces ahí tú ya hiciste un análisis. Es algo, bueno, me atrevo a decir que leer el futuro actualmente es algo nulo. Porque lo que tú dices, antes si tú estudiabas ibas a conseguir un trabajo, una estabilidad laboral y económica en ese entonces. Actualmente, como dice Nico, por distintas variables es casi imposible. Entonces me pregunto, ¿qué sucederá más adelante en las próximas generaciones? Si nosotros le decimos a los más chiquitos como que estudia para que el día de mañana seas alguien en la vida, puedas conseguir trabajo, pero el día de mañana la situación cambie y ellos digan, ellos puedan sacar sus propias conclusiones y sus propios análisis y digan, pero lo que me dijeron fue del tiempo de ellos y en el tiempo ahora es distinto. El tema es que hay que Vivir la vida como Maranto. Y sí, la verdad es que sí, si te pones a pensar, sí, porque tienes que vivir lo que te está pasando en este momento. O sea, yo sé que puede ser como duro, a veces puede ser duro en términos traumáticos, en términos de malas experiencias, porque hay experiencias que muchas personas no debieron de vivir, pero hablo de mi deberías, de mi filosofía de vida, de ejemplo, acoso sexual, no sé si podemos decir esto, bueno, acoso, violencia. Creo que todo ese tipo de cosas no debimos de vivir como seres humanos, pero es lo que viviste. Entonces la pregunta es, porque esto pasa mucho con los asesinos, o sea, si fuera tan predestinado el futuro, la capacidad con que una persona tenga una mala experiencia definiría su futuro, y no es así. Por ejemplo, Danver, Garavito, son personas que vivieron un pasado tormentoso, Sí. de violencia, pero su futuro fue básicamente replicar esa violencia, replicar ese daño. Pero hubieron otras personas que vivieron acoso sexual, vivieron experiencias traumáticas de niños y no son hoy en día pederastas o pedófilos, o por ejemplo personas asesinas. Son personas que realmente entendieron que eso es algo que no debió de pasar, pero que en realidad deben de continuar con su vida. Y es que ahí es donde uno se pone a pensar, realmente el futuro tiene que representar una predisposición, o el futuro, o tenemos que aprender a vivir con que el futuro es vivir con la incertidumbre de que algo va a pasar. Pero si eres controlador o controladora y te gusta saber qué es lo que podrías hacer, haz algo hoy. O sea, no hay otra forma más que controlar el futuro a través de hoy. Si tú estás buscando realmente un camino diferente con tu vida, pues empieza a hacer algo en este momento. No, pero es que no tengo plata, ¿con qué? Ok, entiendo, porque son variables que no controlas, Sí. no las controlas, pero sí controlas otras tantas. Entonces mejor es concentrarse en lo que puedes controlar que lo que la gente te ha dicho que deberías de controlar, para que tu futuro no sea más allá de una consecuencia, no sea algo mágico, sino más bien sea una consecuencia. Okay. Que tu futuro sea una consecuencia de las probabilidades que alcanzaste a analizar. Porque tampoco es que nos las sepamos todas, ¿no? Sí, como te dije, como siempre digo yo, si no supiéramos todo, pues ¿dónde estaríamos? Es verdad. Entonces, ya como para ir Vamos cerrando cerrando, ¿no? este espacio, ¿tú qué esperas del futuro? Yo espero que a este ritmo que tenemos
la gente entienda que nuestro interés con este podcast es generar puntos de vista críticos y reflexivos y que nos critiquen. Que nos permitan reflexionar y saber qué está mejor, qué está saliendo bien y qué no. Y que también nosotros al mirarnos, porque esto es un ejercicio bien bonito y es mirarnos, saber también que hay cosas que mejorar. Sí. Y pensamientos que a veces uno en la charla como que salen, Sí. pero uno no les da muchas vueltas o no los piensa mucho en otras ocasiones. ¿Qué espero del futuro? Espero que las acciones que estoy tomando en este momento con mi vida tengan una repercusión positiva, pero también en términos de probabilística comprendo y conozco que puede fallar. ¿Que me va a doler? Claro, Por obvio. supuesto, me va a doler, el fallar duele, pero también puedo aprender de ese fallo un poquito más. A ti que te gusta ir tanto al gimnasio, dicen, sin dolor no hay victoria. No pain, no gain. Sí, no, Pero no, mejor es en el gimnasio, es no brain, no gain. Ajá, sin cabecita no surge nada pues, del cuerpo. Lo mismo pasa, si no hay cabecita para analizar, aprendamos. O sea, lo chévere, ¿sabes qué es, Dani? Que hoy en día, a menos de que tengas una situación económica muy, muy precaria, el acceder a YouTube, el acceder a cualquier plataforma para aprender está a disposición de nosotros. Sí. Algo que tal vez no vivieron nuestros papás, nuestras mamás, porque a ellos les tocaba bajo un libro y a veces no había plata para el libro. Olvídese que va a aprender. Claro. Entonces, ahora tienes una oportunidad del putas. O sea, la tecnología, acceder a la tecnología igual es complicado, ¿no? Por cuestiones de que A veces económicas. las cuestiones económicas no te da, digamos, para ir a un internet y poder, digamos, disfrutar del contenido. Todo está, digamos, depende de lo que tú quieras ser. Como dice nuestra querida Barbie Girl, sé lo que tú quieras ser una Barbie Girl. En ese sentido, digamos, como si yo tengo 1,000 pesos en mi bolsillo, que de pronto puede que me alcance para ir a una sala de internet una media hora, ¿qué voy a hacer yo en esa media hora? O intento, digamos, como educarme, mirar el tema, mirar eso, mirar oportunidades, o de lo contrario me dedico a consumir, digamos, cosas que a lo mejor no me pueden aportar al crecimiento personal, ¿sí? ¿Qué nosotros buscamos con este podcast ya como para ir cerrando? Obviamente hay gente más preparada que nosotros que nos puede decir ustedes no saben nada y está válido. Hay gente que van a decir ustedes hablan bobadas, está válido. Pero cuando ustedes comprendan que hay diferentes perspectivas, como dice Nico, diferentes puntos de vista sobre un tema, créeme que en ese momento tú vas a empezar a decir, hey viejo, tenía razón, hay diferentes perspectivas y yo no me puedo cerrar la posibilidad de que solo lo mío está válido. Es verdad. O sea, lo que atañe pensar en el futuro, como una conclusión, es que pensar en el futuro es pensar en ahora. Es imposible pensarnos en un futuro si no pensamos en lo que está pasando ahora. Y por otro lado, también entender que si hay personas con la capacidad de... Ahí está la sirena. Con la capacidad de predecir o ser probabilísticos, son personas que también tienen una inteligencia de probabilística, de entender una perspectiva futura. Estaba tratando de recordar la palabra, pero es una perspectiva futura. Y a mí me parece que es brillante escuchar a estas personas. Pero lo que yo sugiero siempre es, si vamos a hablar de futuro, hablemoslo con hechos. O sea, por ejemplo, cuando Steve Hawkins empezó a preguntarse sobre el futuro y sobre el pasado y sobre los viajes en el tiempo y demás, él jamás creo que jamás se le hubiera ocurrido que todo sucediera en términos de bucle, como el agujero de gusano. Jamás se le ocurría, sino cuando investigó, cuando comprobó. Por eso es que muchas veces no abogo por las pseudociencias ni por pseudoexplicaciones, sino que todas las opiniones son válidas, pero todos los niveles de análisis son diferentes. Yo creo que en ese punto es como con lo que tú te sientas cómodo y con lo que te pueda servir. Obviamente, como nosotros hablamos en otros espacios con Nico, y es que sería interesante traer a alguien que maneje un poco lo de la pseudociencia y conocer su perspectiva, conocer cómo él maneja y cómo él analiza las distintas situaciones. Obviamente no digo que cada uno de nosotros nos debamos casar con alguna explicación,
pero sí es bueno saber de todo, creería yo, ¿no? Creo que precisamente por eso conversamos, ¿no? Porque nos gusta conversar Conversamos con el otro. Yo siempre le he dicho, y es que conversar con un otro es versar, o sea, Con los el dos. otro. Sí, o sea, es versar, o sea, es bobo, ¿no? Pero Sí, eso es, usted tiene su verso, yo tengo el mío, hacemos una conversa. O sea, hacemos un verso sin esfuerzo. entonces yo pienso que eso es interesante porque llegar a pensar en que si el futuro hoy lo estamos creando, eso significaría que es posible que lo que nosotros queramos que suceda pueda suceder el día de mañana. Es posible, no es una garantía, Sí. como nada en la vida es una garantía, pero hay una posibilidad. Lo que yo les sugeriría a todos los que nos escuchan hoy es como reduzca la probabilidad del fracaso, pero siempre tenga claro que puede fracasar, O sea, que puede suceder el fracaso. el consejo de este podcast, porque creo que sería bueno que empecemos a dejar como algo final. Unos tips. Sí, unos tips. Ujú. Es, si tú no estás dispuesto como a fracasar, entonces, ¿qué te puede esperar? Ante todo, siempre uno debe pensar es como en lo peor de, porque si uno piensa en lo mejor, cuando ocurra lo peor, Muchas te vas a expectativas. decepcionar. No El que no está, ¿cómo es que es? El que no está, el que no conoce su historia, ¿no? Así no es. el que no conoce tu historia Esta, como dice mi destinado querida a pareja, replicar. el que no es, ya me perdí, pero sí dice que el que no conoce su historia está condenado a repetir, algo así es. Tal cual. Entonces, nada señores, este fue nuestro espacio de hoy. Creo que es un tema bastante amplio, pero creo que redundaríamos otra vez como en lo mismo. Y estas son como nuestras opiniones, nuestras perspectivas. Nos interesaría mucho si nos dijeran como, hey Dani, hey Nico, trabaja en esto. Como que, hey Nico, me parece muy interesante tu perspectiva, pero opino esto. O como, hey Dani, prepárate más viejo, ¿qué pasa? Vete al gimnasio, sí. Pero... Hoy pegó duro, Dina. sí, pero todo es válido. Aparte de que aprendemos, nos disfrutamos y como yo siempre digo, si tú no estás dispuesto a reírte de ti mismo, la vas a pasar mal. No siendo más, nos despedimos por ahora, dejándoles pues esas pequeñas reflexiones y ya saben, suscríbanse, denle me gusta y acompáñenos en esta travesía de hablar sobre diferentes temas, ¿vale? Un besazo y nos vemos hasta la próxima. Chao.